en proyectos, es decir, en equipos yo les pongo un problema, lo resuelven y lo hacemos por proyectos, entonces podemos ser como más creativos al respecto. ¿Por qué me interesa a mí? Pues porque nunca en la historia de la Nacional han cancelado un semestre, que yo sepa. Mientras yo he estado en la Nacional, que llevo 20 años, no ha pasado eso. Listo. Entonces esto puede ser un asunto de tiempo, ¿cierto? Lo que va a pasar entonces es que sencillamente pues podemos hacer el parcial de otra manera, ¿cierto? En equipos, con un proyecto. Por ejemplo, yo cuando empecé este curso quería trabajar mucho la parte de fisión de fisión nuclear, que son esas nuevas alternativas que tenemos para el planeta. Entonces, uno no necesariamente tienen que ser parciales como lo hagamos, ¿listo? Entonces, Emanuel, vamos mirando cómo se va desarrollando esto y de todas maneras, pues continuamos trabajando, ¿te parece? Sí, profe, perfecto. Listo, listo. La idea mía es que ustedes pues saquen este curso, lo ganen bien y aprendan. Es más importante aprender que incluso lo otro. Y a mí no me preocupa si ustedes hacen un buen trabajo, pues ponerles una buena nota, eso a mí no me, eso ni me quita ni me pone, al contrario, les pone a ustedes. Entonces vamos animados a trabajar, a hacer un buen curso. Mientras la universidad pues está en su paro, en sus cosas, nosotros podemos continuar comprendiendo temas que, muchachos, son importantes para su vida, para su carrera, para que muchos de ustedes luego puedan aspirar a una maestría, un doctorado por fuera de este país, puedan irse del país y trabajar. Esto sería fabuloso. Entonces, por eso lo hacemos. ¿Estamos? Bien, ¿alguna otra pregunta? No tenemos preguntas. Empecemos con esto. Bien, vamos a entrar en cuando uno va a hacer atletismo, pues primero calienta un poquito. Vamos a intentar calentar un poco después de estas vacaciones tan geniales que fueron de Semana Santa, que son tan maravillosas. Dice, ¿cuál de los siguientes representa el mapa del campo eléctrico debido a una carga positiva? Muy fácil esa pregunta, muy sencillita. ¿Cuál será la respuesta, ingenieros? B. La B. ¿Por qué la B, Simón? No, pues porque si estamos hablando a una única carga positiva, entonces estamos hablando del campo que está generando pues esa carga individual. Más si estamos hablando del DO o la E, ya estamos hablando es entre dos, si no me equivoco, es entre dos, como entre dos placas. Sí, exactamente, Simón. Exactamente. Es muy, muy buena tu respuesta. Felicitaciones. Es decir, el primer caso realmente es una carga negativa. Las líneas de campo en una carga negativa entran. El B es la respuesta correcta. C, realmente, ¿qué es lo que está mostrando? Díganme, de acuerdo al tema que estamos viendo, sé que estaría mostrando. De acuerdo a lo que hemos visto en clase y todo esto, si se imaginan que simplemente sale de aquí un conjunto de vectores de campo eléctrico, ¿sé a qué equivaldría? Esas líneas concéntricas, ¿qué serían? Las equipotenciales. Excelente, excelente. Esos son las equipotenciales. Muy bien, Juan Felipe. Son equipotenciales y ya sabemos que a partir de una operación que se llama el gradiente, podemos encontrar el campo vectorial haciendo el campo vectorial igual a menos el gradiente de el potencial. ¿Listo? Entonces, esa es una relación entre campo escalar y entre un campo escalar y un campo vectorial. ¿Listo? Bien, me gusta eso. El caso de, como lo decía Simón, es simplemente una interacción entre dos cargas. Es decir, debe haber aquí una placa con una densidad de carga sigma positiva y debe haber otra placa aquí con una densidad de carga menos sigma, que es la que esté causando la existencia de las líneas rojas de campo, de esas líneas de campo eléctrico.
Esto, muchachos, va a ser una cosa muy importante. Esto se denomina un capacitor y va a ser un sistema que nos va a permitir almacenar cargas. Y es parte del tema que vamos a ver en la clase siguiente. En el tercer caso, en el caso E, pues entonces la placa positiva está aquí, ¿cierto? Esa placa tiene una densidad de carga sigma. Se pone sigma porque en general es una plaquita, ¿cierto? Y entonces la placa tiene un área y a este lado tendríamos el conjunto de cargas negativas, ¿cierto? Hacia donde entra el campo, listo. Y entonces lo que tendríamos que ver es la interacción de esta carga con ese par de campos eléctricos. Ustedes no me creen, pero esto es importante para los computadores cuánticos actuales. Hay una revolución muy grande en el mundo alrededor de la computación cuántica y todo esto tiene que ver con ese tema. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien no entendió? Ok, sigamos. Segundo, ¿cuál de los siguientes representa el mapa del campo eléctrico debido a una carga negativa? Facilísimo y sencillo. ¿Cuál? Está También la sí, B. en la B, ¿cierto, Juan Felipe? Muy bien, es la B. ¿Sí? La C correspondería a las líneas equipotenciales. La D y la E pues corresponderían a un sistema como el que acabo de mostrar, que en general no se muestra en los gráficos, pero tiene que ser así, tiene que existir una carga positiva a un lado y una carga negativa al otro lado para que esto pueda ocurrir. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes representa el mapa del campo eléctrico debido a la combinación de dos cargas positivas? Este está bueno, este está muy bueno. Hay que pensarlo. Entonces tengo dos cargas positivas, ¿cierto? Y tengo que pensar en la combinación, ¿cierto? El mapa del campo eléctrico de esa combinación. Sí, La sería E, la E. Sí. exacto. ¿Por qué sería la E? Porque básicamente está teniendo en cuenta, el mapa también tiene en cuenta la interacción que tienen las dos cargas, que es básicamente de repulsión, por eso pues el centro está como vacío. Y bueno, entonces por eso, por ejemplo, no puede ser la B, porque son dos cargas positivas, así que no se van a juntar básicamente, sino que se van a repeler. Y adicionalmente, porque un poco con lo mismo, no son dos placas, sino dos cargas, así que por eso es que el mapa sería como el de la E. Excelente, Simón, excelente. ¿Por qué se deforman las líneas de campo eléctrico entre esas dos cargas? Es decir, si observamos el ejemplo anterior, en el ejemplo anterior tenemos que las dos cargas, que las líneas de campo son líneas rectas, ¿cierto? Pero aquí vemos que hay una deformación. ¿Por qué existe esa deformación? Por la interacción de las dos cargas del mismo signo. Exactamente. Y a medida que las acerquemos, ¿qué va a ir pasando? Se curvan. Se curvan aún más dos cargas, ¿sí? Entonces, yo les decía que en la computación cuántica esto se está usando en el sentido en que se pone una trampa de iones y en esa trampa de iones se arman el qubit 0 y el qubit 1 y tienen que ver justo con esto que estamos haciendo aquí. Es decir, que lo que están aprendiendo, muchachos, tiene aplicaciones fantásticas. El caso B aplicaría a una carga positiva aquí y una carga negativa aquí, ¿sí o no? Es decir, el caso B serían las líneas de campo que salen de la carga positiva, observen que salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. Salen y entran y hay una línea aquí que está perfectamente definida. Y luego pues están las líneas que aquí esto es incorrecto, esto no es así, esto tendríamos que corregirlo, ¿sí o no?
estas líneas de campo realmente irían hacia afuera, es decir, irían así. ¿Me entienden? Irían de Sí. esta manera. Para el caso que estoy diciendo, pues estoy diciendo que la interacción entre una carga positiva y una carga negativa, las líneas de campo serían así. Ok. En el caso C, observen que este ejemplo que hay aquí, ¿cierto? Aquí esto estaría mucho más fregado de definir cómo son esas líneas de campo. Es decir, supongan que traslado esto de aquí a aquí, ¿cierto? Hice una traslación, pero como tengo una interacción entre un campo eléctrico que tiene una densidad de carga menos sigma y un campo eléctrico creado por un capacitor más sigma, entonces estas líneas de campo van a ser una completa locura. Observen que aquí uno no tendría forma analítica en cierto sentido de dibujar esas líneas de campo. Esas líneas de campo ya las tendríamos que resolver con métodos computacionales. Miren la simpleza, muchachos. O sea, observen cómo algo tan simple como el problema de dos cuerpos, que lo podemos resolver analíticamente, ¿sí? Que por eso les hablaba de la película esta de los tres cuerpos, donde aquí tenemos la Tierra, la Luna, ¿cierto? En el caso de la película hay tres soles, ¿cierto? Hay tres soles, sí, creo que son tres soles, el Sol 1, el Sol 2 y hay un Sol 3, ¿cierto? Para aquellos que quieran verse el problema de los tres cuerpos en Netflix, que es una novela de ficción muy bonita, basada en las novelas antiguas de Asimov y de todos ellos. Y este problema, se tiene un planeta por aquí, ¿cierto? Este es el planeta del que hablan en esa película, ¿sí? Entonces, este planeta hay que adivinar la órbita, porque el planeta pasa por unos días sumamente caóticos, pero pasa por unos años que son años normales. Entonces, observen cómo un problema de simplemente dos cargas, que aquí lo podemos ver muy bien, cuando lo ponemos dentro de esto, ya no tenemos una solución analítica. Analítica significa que uno pueda verla fácilmente. Lo mismo pasa en este otro sistema, dibujemos las placas y entonces vamos a tener exactamente el mismo problema. Ok, estamos. Bien, esto aquí no me atrevería a decir que son líneas equipotenciales, ¿sí? No sé si lo serían o no, tendríamos que hacer el cálculo, un programa en Python que nos ayude a saber si eso de verdad son líneas equipotenciales y si sí equivalen a esto. Entonces ya aquí caemos en un tema que es, venga, somos capaces de resolver la E, la visualizamos. Somos capaces de resolver la B, la visualizamos. Incluso con un experimento en una mesa es capaz uno de hacer esto. Pero los otros casos prácticamente requieren de capacidad de cómputo muy grande y requieren de trabajo fuerte. Cuarto, vamos a hacer el cuarto. Este está más fácil todavía. ¿Cuál de los siguientes representa el mapa eléctrico debido a una combinación de dos cargas negativas? Simón, no me lo vas a decir vos, que yo sé que ya vos sabes, y Felipe, vamos a ver otros. U otras, a ver. Una de nuestras chicas. Profe, nuevamente se lee. Antonia, dices que lee. Sí, profe. A ver, Antonia es nuestra representante de la Escuela de Matemáticas. Efectivamente, es el E. La razón es que las líneas de campo entran, ¿cierto? Se deforman las líneas de campo. Observen esta zona es una zona muy interesante. Observen, cuando uno tiene un par de cargas, ¿se dan cuenta de esta zona? Las líneas no se pueden cruzar,
Entonces hay una zona en la cual ese campo es nulo, ¿cierto? Esas líneas de campo pueden ser nulas y es esa zona. Antonia, felicitaciones, muy, muy bien. El segundo caso, el B, equivaldría a una carga positiva y una negativa. No equivalen a ninguna de las dos. Esto no lo puedo hacer así. Aquí tengo el mismo problema que les dije ahora y aquí tengo exactamente el mismo problema. Todavía no sé si esas son líneas equipotenciales o no, porque debería uno como hacer el cálculo, pero ya necesitamos métodos computacionales para hacerlo. ¿Listo? Todos ustedes, ¿cierto que programan en Python o no? ¿Todos vieron el curso de Python? No, profe, no, todavía no. No. Ah, no lo han visto, o sea, no saben programar todavía. ¿No vieron ese curso? ¿Se llama, cómo se llama? Fundamentos de programación. Fundamentos de programación. Fundamentos de programación, sí. Yo les recomiendo a quienes no lo hayan visto que lo tomen como electiva y si no está en su pensum, tómenlo. Listo. Es mi recomendación, mi humilde recomendación, porque cuando uno empieza a mirar que hay problemas que no son solubles analíticamente, entonces uno tiene que empezar a usar métodos computacionales. Y Python tiene unas librerías que son NumPy, ScientificPy, y de ahí en adelante TensorFlow, toda una cantidad de frameworks que le permiten a uno resolver estos problemas de una manera muy bonita. Entonces, es una habilidad que ustedes como ingenieros y como estudiantes de ciencias deben tener muy, muy bien hecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, muchachos, la tecnología moderna necesita que comprendan los fundamentos y los principios, pero que también los sepan llevar o resolver y decir, wow, este problema tan simple que se ve y no es soluble analíticamente. Quinto, ¿cuál de los siguientes representa el mapa del campo eléctrico debido a una combinación de una carga positiva y una negativa? Este está bueno. El B, profe. Antonia, el B, exactamente el B, ¿sí? Es el B. Primero, lo que tienen que mirar son, en la carga negativa las líneas de campo entran. Aquí están entrando las líneas de campo. En la carga positiva las líneas de campo salen. Aquí salen las líneas de campo. Y la interacción entre la carga positiva y la negativa es, salen las líneas de campo de la carga positiva y entran a la carga negativa. Eso es lo que tienen que observar. ¿Ok? Esto tampoco podemos definir qué es. Esto claramente es erróneo porque las líneas de campo de la carga negativa están saliendo y esto no es lo que ocurre en la naturaleza. En la naturaleza los experimentos, acuérdense que esto no es teoría que haga alguien y diga, no, es que como el Marte está hoy en la nube, entonces no puedes firmar contratos porque Marte es el dios de la guerra, etcétera, etcétera. Eso lo escuchaba hoy en la mañana en una emisora y me daba risa. Esto todo, muchachos, tiene que hacerse experimentalmente y cualquier civilización que tenga esto en el universo cercano tendría que llegar al mismo resultado que nosotros, obviamente con una matemática distinta podría ser, pero el resultado experimental es el mismo. Bien, sexto, ¿cuál de los siguientes es un campo eléctrico uniforme? El E. El E. ¿Por qué el D no es un campo eléctrico uniforme? Uno pensaría que este es un campo eléctrico uniforme. ¿Por qué no lo es? Porque es un campo eléctrico generado por una sola carga ¿Sí? y ¿Y eso las es, líneas de campo qué hacen? están entrando y son constantes en todas las direcciones. Exactamente. En cambio, el uniforme es un campo eléctrico que en general es producido por lo que yo les decía, por un bendito capacitor o por un par de placas, donde aquí tengo una densidad de carga
positiva, ¿cierto? Sigma. Aquí tengo una densidad de carga negativa y obviamente sobre estos bordes, ya no va a ser uniforme el campo, pero en esta parte el campo eléctrico va a ser uniforme. Ustedes no me creerían, pero esto es el principio de todo lo que conocemos en la actualidad como televisores, como computadores, como pantallas, como todo lo que ustedes tienen, tiene que ver con este problema. Este lío de tener un campo eléctrico uniforme y de lanzar una carga para que sea visible en alguna parte, ¿cierto? Ese problema se resolvió en 1930, un problema muy bonito que dio origen a la televisión, que dio origen a los tubos de vacío, que dio origen a todo lo que ustedes conocen actualmente, que son estas pantallas por las cuales nos estamos viendo. Entonces, entendida esa parte, eso es un campo eléctrico uniforme. Bien, me voy a gastar 5 minutos y salimos a un descanso de 10 minutos para que hablemos de la energía potencial en un sistema de cargas. Energía potencial de un sistema de cargas, listo. Es como, vamos a tener una carga Q1, Q2, estas son dos cargas, la distancia va a ser R1, 2, miren que no es un vector, es simplemente una distancia. Las distancias se encuentran como la raíz cuadrada como la distancia euclidiana, listo. Entonces vamos a tener que la energía potencial de interacción entre la carga 1 y la carga 2 es igual a una cosa que se llama W sub 2, ¿cierto? El trabajo que va a ser 2. Y esto va a estar dado por K sub C, que es esta cantidad es K sub C, ¿sí o no? Por la interacción entre las dos cargas por R1, 2. Miren, no hay vectores, es una energía potencial, esto lo medimos en joules, ¿cierto? Esto lo medimos en joules o lo medimos en electronvoltios, que es una de las unidades más utilizadas en la física moderna, ¿cierto? Entonces, esta es una energía de interacción, siempre es importante. La energía potencial es una energía de interacción. El potencial no es energía de interacción. Listo. Ahora pongamos el bendito problema de 3 cargas. Tengo la carga 1, ¿cierto? Tengo Oye, la ¿qué pasa? carga 2. Una pregunta. ¿Por Señor, qué es W2? ¿por qué es W2? Mira una cosa, Simón, me devuelvo. W, el trabajo es igual a menos delta del cambio en la energía potencial, listo. Eso ¿de dónde viene? Eso viene de que hay una relación entre la energía potencial, el trabajo que puedo hacer con la energía potencial. Eso lo vemos todos los días cuando pues vemos, por ejemplo, que un avión sale de un aeropuerto, entonces nos toca hacer trabajo contra la gravitación, ¿cierto? Entonces alguien nos puede dar esa energía nos la tiene que dar el combustible, ¿cierto? Y el combustible mueve mueve todo el sistema del avión, ¿cierto? Y podemos vencer y hacer trabajo para vencer la energía potencial gravitacional. Ahora observa que esto se puede escribir como menos, ¿cierto? Delta de U. ¿Delta de U qué es? Será U final, ¿cierto? Menos U inicial. Listo. Entonces, uno podría decir que uno puede asociar esto a un W1, ¿cierto?
Y esto se puede asociar a un W sub 2. ¿Estamos? Ok. Eso se puede asociar de esa manera, es decir, porque estoy viendo simplemente la diferencia que hay entre esto. Lo que pasa es que por definición siempre es menos delta de U, pero uno de ellos va a valer 0, ¿cierto? En este caso, digamos, el trabajo que hace 1 sobre 2, o sea, estoy mirando lo que hace Q1, la energía potencial de Q1, la energía de interacción entre Q1 y Q2. U1, 2. Pero también puedo definir la energía potencial de interacción U2, 1. ¿Estamos? Entonces digamos que es igual a W sub 2 y este es igual a W sub 1. ¿Estamos? Es decir, lo que tengo que ver es la diferencia entre los dos y como es una interacción, es qué trabajo o qué energía potencial tiene el sistema para hacer trabajo sobre la otra carga, ¿cierto? Entonces yo lo puedo mirar desde esta perspectiva o desde esta perspectiva. ¿Estamos? Y por eso es que se encuentra así. Esto es un poco confuso, yo te diría que no le prestes mucha atención porque en realidad es decir, en realidad lo que tienes que entender es la interacción de pareja. ¿Qué puede hacer la una sobre la otra? Listo. Observa que hay una cosa importante aquí. No Profe, ¿qué hay? si hubiera otra carga, entonces yo pongo uno, sería todo lo que siente uno de las otras dos cargas. Exactamente, exactamente. Pero observa una cosa, Salomé. Dime, Y sí. ¿cómo? Sí, dime. Observa una cosa, que aquí esto lo estamos haciendo genérico, no estamos poniendo signos de cargas. ¿Sí ves? ¿Sí ves lo que está pasando? Estamos diciendo, tengo dos cargas, no sé cómo son, positivas o negativas. ¿Estamos? Sí. Lo mismo va a pasar por eso te digo que esto no le prestemos mucha atención porque esto, en cierto sentido, va a depender de si esta Q1 es positiva o si son ambas positivas, si la una es positiva, la otra negativa, etcétera, etcétera. Entonces eso me va a afectar una cosa. ¿Qué cosa? Que el trabajo puede ser negativo, es decir, alguien hace trabajo sobre mí, o que el trabajo es positivo, yo hago trabajo sobre alguien. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. ¿Sería Joule sobre Coulomb, no? ¿O tengo mal las notas? Eso es una energía potencial. No, es joules, joules. Es Porque Joule. esto ¿sabes qué es? Esto, Mm, esto es Q1 y Q2 son coulombs. Esto es coulomb al cuadrado, ¿sí o no? Sobre ujú, R12, que son metros. ¿Estamos? ujú. Entonces esto me debe dar joules. Puedes hacer la conversión y vas a ver que te va a dar. ¿Listo? Ah, Ok. Bien. Esas energías siempre son joules. ¿Ok? Y esos son escalares. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Emanuel. Esto no se relaciona con lo de dipolo, pues con lo de dipolo eléctrico, que pues que el potencial era igual a menos momento dipolar eléctrico por E. Sí, tiene que ver. Lo que pasa es que ahorita, al final de la clase, creo yo, o en la próxima clase, en la del jueves, vamos a hacer un cálculo donde miramos cuál es el potencial del dipolo. Listo. Y ahí vas a ver la relación, Emanuel, que hay entre los dos. Entonces, yo creo que la próxima clase lo vemos. ¿Estamos? Ok, pero entonces en este momento, o sea, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué se mide con esta ecuación y no pues con la de momento dipolar? A ver, esa pregunta es buena, es muy buena. Espérenme, yo borro esto y miremos esto. Cuando uno tiene un momento dipolar, uno tiene una carga positiva, una carga negativa, ¿cierto? La distancia entre las dos
y uno define un vector que va, un vector P, ¿va de la positiva a la negativa o de la negativa a la positiva? De la negativa a la positiva. Exactamente. Que es igual a Q por D. La diferencia aquí, Emanuel, es la siguiente, mira. La diferencia está en que en el caso del dipolo, las dos cargas tienen que ser iguales. Listo. Entonces, este momento dipolar va a existir para dos cargas que son iguales. Un electrón que tengo y un electrón que falta. O sea, aquí me falta un electrón, aquí tengo un electrón. ¿Ok? Entonces defino esta cantidad. Aquí no, aquí puedo tener una carga mucho más grande que otra. Puedo tener cargas completamente diferentes, incluso cargas del mismo signo, cargas etcétera. El dipolo siempre exige que hayan dos cargas de signo diferente. Pues como, sí, pues las que la carga sea igual, solamente el signo cambia. Exactamente. Ah, ok, Exactamente. ya. Sí, me queda Bien. claro. Bien. Muchachos, son las 8:38. Salgamos a descansar hasta las 6:50. Es decir, 12 minutos para que ya reposemos un poquito y sigamos con los cálculos con el cerebro totalmente, entremos en modo difuso, vamos a entrar en modo difuso, así se llama eso, listo. 12 minuticos, tómense un café, descansen, relájense y nos vemos a las 6:50, ¿les parece? Sí, señor. Bueno, nos vemos enseguida. Este profesor me se estaba dejando coger del día. Bien, entonces sigamos definiendo estas cantidades. Aquí estamos definiendo una energía de interacción. Ahora, cuando tengo tres cargas, observen que tampoco tienen signo, pero las cargas pues están a una distancia. Estos no son vectores, insisto, no son vectores. Entonces, lo que tenemos es que el trabajo hecho sobre 3 es igual a la carga Q3 por el potencial que tiene B1 y B2. Listo, yo creo que aquí sí es más claro la pregunta que me hizo ahorita, creo que Manuel, y era, profesor, ¿por qué es W2? Observe esto. Esto es el trabajo hecho sobre 3, ¿cierto? Ahora era W2 porque es el trabajo hecho sobre 2. Listo. Sería W1 si fuera el trabajo hecho sobre 1. Hay una cosa importante aquí y es, observen que el potencial, como lo habíamos visto hace 15 días, ¿cierto? Si uno aquí observa esto, se da cuenta que el potencial tiene una relación con el trabajo y tiene una relación con la carga. Lo mismo la energía potencial. Entonces aquí es, ¿cuál es la relación de B con W? ¿Cierto? Es decir, ¿dónde va la carga? ¿Sí? Y entonces aquí viene un problema y es, carajo, parece ser que yo tengo que poner una carga aquí, ¿cierto? Pero depende de qué potencial estoy trabajando, si es 1, si es 2, si es 3, y entonces aquí también depende de esto, ¿cierto? ¿Esto qué será? ¿Será W3? ¿Será W2? ¿Cuál carajo será esto? Esto depende de quién hace trabajo sobre quién.
Listo. Y esta carga depende de este valor de potencial. ¿Sí? Entonces, esto es una relación importante. Aquí diríamos, esto va el 1 aquí y tenemos que saber W sub X es el trabajo sobre quién. Entonces, observen que hay unas relaciones que se van a empezar a armar. Ya vimos que el potencial se puede calcular como esta cantidad, 1 sobre K sub C sobre Q1, la distancia de R1 a 3, debía haber puesto eso aquí para que lo vieran mejor, y Q2, la distancia R2, 3. Miren esto, R1, 3 es este, R2, 3 es este, y estoy calculando el trabajo que se hace sobre la carga Q sub 3. ¿Ok? O el trabajo que ocurre sobre Q sub 3 va a ser Q por B. Entonces ya tienen una primera relación genérica que dice W es igual a Q por B. ¿Cierto? Esto es una cosa general, pero cuidado que no es tan sencillo, no se puede usar así. Bueno, W de quién contra quién y B de quién contra quién. Aquí, ahí es donde se complica el asunto. Entonces, la energía de interacción va a ser W sub 2 más W sub 3 y va a ser toda esta cantidad, ¿cierto? Entonces esto lo podemos decir, vea, realmente la energía potencial que tengo disponible es una energía de interacción de pareja. La energía de la carga 1 contra 2, la energía de la carga 1 contra 3 y la energía de la carga 2 contra 3. Y ustedes dirán, profe, ahí falta una. No, es que nadie hace trabajo sobre sí mismo. Listo. Nadie hace trabajo sobre sí mismo. Son agentes externos los que hacen trabajo. Y entonces, lo que uno tiene aquí es una relación relativamente compleja que dice que la energía de interacción, la energía potencial de interacción, va a ser igual a la suma de igual 1 hasta n, de j igual 1 hasta n y de j mayor que i. O sea, en estos casos no puedo estar yo con yo. ¿Listo? ¿De qué cantidades? Las cargas Q sub i, las cargas Q sub j, R sub i, j. ¿Listo? Es una sumatoria doble de i igual 1 hasta n y de j igual a n, pero j tiene que ser mayor que i. J no puede ser igual a i porque entonces estaríamos en el caso de que entonces tendríamos que contemplar W11, W22 y W1 y U33, y eso no ocurre, muchachos. Es decir, yo con yo no se puede, no se puede. Esto es completamente incorrecto. Tan. Listo. Espero que eso quede claro. Que quede clara esta expresión, la pueden mirar en el texto guía que estamos viendo del MIT. Ese es un texto que a mí me encanta, ¿sí? El Instituto Tecnológico Massachusetts es el que produce este material y esto es una maravilla, pues, como material. Ok. Entonces, uno puede hacer ciertos cálculos, ¿cierto? Este cálculo aquí, wow, no lo recuerdo de dónde sale. Este cálculo, ¿de dónde viene ese 8pi de sub 0? J distinto de I, J igual 1 hasta N, I igual 1 hasta N, Q sub I, J. Bueno, esto está bien, pero no recuerdo de dónde viene este 8. No recuerdo. Pararam, pam, pam. Entonces esto, a ver, no, muchachos, quiero mirar las notas y quiero hacer el cálculo bien hechecito. Entonces la próxima clase les hago el cálculo de dónde sale esta expresión.
Es decir, ¿por qué aparece un 2 multiplicando aquí para que me dé 8? ¿De dónde sale ese 2? No tengo idea en este momento de dónde sale ese 2. ¿Sí? Y igual 1 hasta n, j distinto de i, r i j, q sub i, q sub j, un medio de q sub i, 1 sobre 4 pi sub 0, q sub j, r sub j, aquí lo están escribiendo como u, un medio de q sub i, no sé de dónde sale esto. Si ustedes me preguntan, muchachos, me corchan en estos momentos. Listo. Entonces déjenme, yo repaso las notas para mirar esta expresión en las notas de dónde viene. Ok, les debo esta y se las aclaro en la próxima clase. No quiero ponerme aquí a inventar carajadas que no repasé, no sé por qué no lo repasé ayer. Me dediqué a otra cosa. Bien, entonces les debo esa. Vamos a mirar ahora, ya no el problema del potencial de una distribución discreta, sino de una distribución continua. Esto ya pues lo hemos visto en clase, ¿cierto? El diferencial de potencial va a ser K sub C de Q sobre R. R no es un vector, es un escalar, repito otra vez eso. Al integrar esto, uno encuentra que B es 1 sobre 4 pi sub 0 la integral de dq sobre R. Observen que esto es relativamente más sencillo de integrar que lo que teníamos en campo eléctrico. En campo eléctrico, uno se enredaba demasiado porque uno tenía la integral de dq. Aquí aparecía un R cuadrado que no deja de ser un problema, ¿cierto? Porque ya hay métodos de integración y tenía uno que poner aquí un mu sub R. Entonces, ¿por qué se inventó esto, chicos y chicas? Porque es más sencillo desde el punto de vista del cálculo integral hacer esta integral que hacer esta bendita integral que tiene esos vectores ahí, ¿cierto? Entonces, por eso es que los físicos siempre buscando, bueno, ¿cómo resolvemos esto más fácil? Hay problemas que no podemos resolver, ¿qué carajos pasa? Entonces, Clausius, por allá en el 50, inventó esos conceptos de energía potencial, el de energía cinética ya existía, y entonces se empezó a ver que uno puede relacionar dos cosas, dos campos, un campo vectorial y un campo escalar. Entonces, el lío aquí es que esto es biunívoco. Yo no sé, ahí Antonia sabe más cómo es esto, y es que uno puede hacer esto. Entonces, los físicos por allá, en el año 1870, 1880, dijeron, es que esto es más fácil. Claro, ¿cómo no va a ser más fácil pasar de aquí a aquí? Además, ellos no tenían computadoras, además, ellos no programaban, además, bueno, todo lo que ustedes saben se tenía que hacer analíticamente. Entonces, de aquí es que viene esto, viene que es mucho más difícil calcular esto, y en la naturaleza medir campos eléctricos es más difícil que medir potenciales, pero extrañamente hay muchos animales en la naturaleza que son capaces de detectar campos eléctricos, no potenciales. O sea, nosotros los humanos tenemos limitaciones que hay animales que no tienen, ¿cierto? Por ejemplo, los peces esos que brillan, que yo les mostré, eso es una cosa loca, loquísima, y esos animales tienen un sentido para detectar los campos que no, para nosotros los humanos es prácticamente imposible. Bien. ¿Cómo se deriva el campo eléctrico a partir del potencial? Eso ya, pues, es fácil. Miren, uno tiene el diferencial de potencial y el diferencial de potencial va a ser menos E punto ds, ¿cierto? Eso viene de un dibujito. No incluye ese dibujo aquí, pero lo que uno tiene es que uno escribe el campo eléctrico de forma vectorial y el diferencial de movimiento, el ds, como dx en y, dy en j, dz en k. Entonces lo que se hace es que db va a ser esto en un producto punto con esto otro.
Y entonces lo que vamos a encontrar es que el diferencial de B es EX de X, EY de Y, EZ de Z. Ya eso lo he mostrado muchas veces en mi clase. Entonces lo que hacemos es definir una componente en X del campo que va a ser igual a menos dB de X, una componente en Y que va a ser menos dB de Y una componente en Z que es menos dB de Z. Definimos un operador. Los operadores son fundamentales en física de electricidad y magnetismo, en mecánica cuántica, en física moderna. El operador lo vamos a llamar el señor Nabla. Listo. Nabla es esa letra griega y esa letra griega dice, uno puede coger la derivada con respecto a X en dirección Y. Observen que es un operador vectorial. La derivada con respecto en Z en dirección J y la derivada con respecto en Z en dirección K, y voilà, maravilloso. Esto me dice que E es igual a menos nabla B, que es este resultado que tengo aquí. Listo. No es difícil, simplemente es la forma de pasar de un campo escalar a un campo vectorial. En términos generales, EDR, E se puede escribir como EDR gorro, esto va a ser menos de BDR con esta R. Hay una cosa importante. Observen que dB es X de X, dB es Y de Y y dB es Z de Z. Pero aquí me meten un signo menos. ¿Por qué me ponen un signo menos? Díganme. ¿De dónde viene ese signo menos? Eso tiene que ver con un experimento que ustedes hicieron en el laboratorio hace 15 días, 3 semanas. ¿Quién me sabe decir de dónde viene ese signo menos? Es fácil, realmente. Por el sentido en el que va el campo eléctrico. El sentido en el que va el campo eléctrico. Juan Diego, excelente, excelente. Juan Felipe, ¿qué ibas a decir? Profe, yo le iba a decir que conforme va creciendo el campo eléctrico, el potencial disminuye. Pero Eso es, Juan. Muy, muy bien, muy bien. Muy bien los dos Juanes, Juan Felipe y Juan Diego. Es que sencillamente usted tiene una carga aquí, ¿cierto? Supongamos que es positiva y entonces hay unas líneas equipotenciales, ¿cierto? Yo dibujo muy mal, soy muy guanábana para dibujar, pero ustedes entenderán. Y entonces, aquí lo que tengo que hacer es pucha, esto sí me quedó torcidísimo. No, eso es feísimo. Borrar. Tengo líneas equipotenciales, voy a dibujar solo pedacitos, ¿cierto? Entonces observen que el potencial disminuye. Es más alto aquí, menos acá. Es decir, si uno tiene que esto es B1, B2, B3, entonces este bendito potencial, mis queridos estudiantes, va a ir disminuyendo. B3 es menor que B2, menor que B1, tal cual me voy alejando del planeta Tierra, ¿cierto? Las líneas equipotenciales sobre la superficie de la Tierra son muy grandes, pero a medida que voy alejándome, esas líneas equipotenciales son de menor valor y por eso pues lo que me interesa es vencer la velocidad de escape para poder sacar una nave de aquí. Pero en el caso de un campo eléctrico, esto ocurre que debe ser perpendicular y entonces hay una relación entre este campo, la dirección del campo y las líneas equipotenciales, ¿cierto? Y esto siempre es perpendicular lo uno a lo otro. Entonces el signo menos me va dando la dirección de decrecimiento del campo eléctrico. ¿Ok? Bacano que lo entiendan así. Me gusta mucho, me gusta mucho. Bien. Ya lo tienen así. Entonces caemos en una cosa, que son las benditas líneas equipotenciales. Y aquí ya esto empieza a ser un poco diferente. ¿Sí? Esto lo vamos a llamar
contorno 1, contorno 2 y contorno 3. ¿Por qué se llaman contornos? Porque son líneas que se pueden apreciar como cuando uno sube al Cerro El Volador. Yo les puse el ejemplo de que uno va a subir al Cerro El Volador, no sé quiénes han subido, y entonces uno puede ir trazando unas líneas equipotenciales, unas superficies equipotenciales, ¿cierto? Que no son necesariamente uniformes, porque dependen de la inclinación del bendito el Cerro El Volador hasta que uno llega por acá, ¿cierto? Eso es un mapa equipotencial. Entonces, la dirección del máximo descenso que uno tiene es lo que le da el campo. ¿Listo? Y esto a lo que equivale es que si uno quiere subir al cerro, uno como que va haciendo unas equipotenciales, así, 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 pues uno va pasando de una equipotencial a la otra hasta que llega a la parte de arriba del Cerro El Volador o del Himalaya o donde uno quiera. ¿Ok? Entonces las superficies equipotenciales me van diciendo qué tan inclinado es, qué tan pendiente es una montaña. ¿Listo? Entonces, esto es como una interpretación. Miren, uno, aquí tienen Nabla B, ¿cierto? Hay una línea tangente entre entre el equipotencial y esto es perpendicular a la línea equipotencial. Y entonces el menos me dice en qué sentido es el descenso. Entonces, esto es un poquito de explicación de lo que acabamos de decir. No voy a entrar ahí en detalle, simplemente les digo que ya tenemos la relación entre un campo vectorial y un campo escalar, una cosa muy interesante. Listo. El máximo del diferencial, del cambio de las equipotenciales con respecto a la ruta que uno tiene va a ser igual a la magnitud de B, ¿cierto? Esto es otra forma de escribir lo mismo. Lo pueden mirar en las notas. Aquí no tengo ningún problema, pero no es nada difícil hacer esto. Listo. A granuja. Aquí, ¿qué es lo que yo tengo entre manos? Se me olvidó. A ver, ¿cuál es la pregunta que yo tenía aquí? Tararán, no, aquí no tengo ninguna pregunta. Aquí no, me equivoqué. Aquí lo que estoy mostrando es el campo eléctrico y las líneas equipotenciales. Observen que esta es B0, este es B1, B2, B3. Aquí para una carga positiva tengo el campo eléctrico y las líneas equipotenciales. Aquí para dos cargas tengo el campo eléctrico y las líneas equipotenciales que generan esto. Observen otra vez. Es muy fácil visualizar dos cargas y darme cuenta de cuál es el potencial y cuáles son las líneas de campo. Ponga la tercera, es decir, haga esto. Ponga aquí una carga negativa y se va a dar cuenta que el problema se nos salió de las manos. Analíticamente no lo podemos resolver, podemos tener aproximaciones y resolverlo computacionalmente. Peor aún, si ponen otra aquí, supongan que ponen aquí una carga positiva, esas líneas equipotenciales van a ser una locura. Eso ya no somos capaces de mirarlo de esta manera. Tendríamos que hacerlo utilizando un software o un programa que nos permita hacer esto. En Python se utiliza Matplotlib, que es una librería de graficación para aquellos que han visto Python. Entonces esto ya es un problema que no se resuelve. Este problema no se puede resolver ni se puede visualizar de esta manera. Se tiene que visualizar por métodos computacionales. Yo les insisto en eso, muchachos, porque la gente cree que todo está inventado, que todo está hecho y resulta que la vida no es así tan sabrosa. Bien, estas son líneas equipotenciales mostrando la misma montañita que yo mostré ahora y cómo, por ejemplo, este es el sentido de el máximo ascenso al cerro, el Volador
o al Cerro Nutibara o a el Himalaya. Y estas son las distintas líneas equipotenciales que aquí se muestran de esta manera para que la gente las pueda visualizar mucho, mucho mejor. Ok. Bueno, 9:14. Vamos hasta las 9:15, 9:16, pero primero vamos a resolver este problema. Vamos a ver. Dos placas paralelas crean un campo eléctrico. ¿En cuál de los siguientes puntos es más fuerte el campo eléctrico? Uno diría que en la A, ¿no? Uno diría que en la A. En la A. Yo diría que en la E. ¿En la qué? Profe, ¿Cuál es? la E no. La E. Más fuerte el campo eléctrico, es decir, pensemos un poquito en el problema, ¿cierto? Pensemos en este problema y es, pucha, qué profesor para dibujar mal, hombre. Vamos a ver, vamos a pensar un poquito. Tengo una placa que me genera un campo sigma, ¿sí o no? Es decir, esta placa me genera un campo eléctrico que va saliendo. Listo. Ahí estamos. Como es una sola plaquita, esta placa tiene densidad de carga sigma, ¿sí o no? Es una sola plaquita. Es claro que ocurre una cosa. Uno, que las equipotenciales van a ser mayores de aquí para acá, menor, esto va a ser mayor, mejor dicho, esto va a ser más grande que esto y así sucesivamente, ¿cierto? Pero no me interesan las equipotenciales, me interesa el campo eléctrico. Entonces sabemos que si este es el caso, si tengo una sola placa, la intensidad del campo en este punto, ¿cómo es comparada con este punto? Ahí sí sería mayor. Este es mayor, ¿cierto? Este es mucho más grande. Este es mayor y este sería menor. ¿Estamos? Listo. Ahí me entendieron. Bien, ahora pongamos una plaquita con densidad de carga menos sigma. ¿Sí o no? Y entonces las líneas de campo entran a esa placa. Listo. Entran a esa placa. Listo. Entonces les voy a hacer la misma pregunta. Este punto que lo pongo como una X, ¿cómo es es la intensidad del campo eléctrico ahí comparado, por ejemplo, con este punto que tengo acá? Mayor. ¿Mayor cuál? El que Este. está. Este es mayor Sí. y este es Menor. menor. Listo. Entonces ahora juntemos el sistema, muchachos. Juntemos el sistema. Si juntamos el sistema, ¿qué pasa? O sea, en los bordes es mayor. Siempre. No, bueno. Es mayor en los bordes, pues aquí solo estoy viendo esta placa, o sea, estoy viendo una sola plaquita y aquí estoy viendo la otra y estoy viendo qué pasa. Pero ahora vamos a juntar los dos sistemas a lo mejor, listo. Entonces voy a poner esta línea de campo eléctrico, ¿cierto? Y voy a poner un punto aquí y voy a poner una cruz aquí. Listo. Entonces, díganme, ¿dónde es mayor el campo eléctrico?
Para mí, profe, serían iguales porque como que se contrarrestan, ¿no? Exactamente, es decir, en este punto, donde uno diría que el campo eléctrico es muy bajo para esta placa, ¿sí o no? Para esta que tiene más sigma, ¿cierto? Resulta que este señor va a ayudar a que ese campo eléctrico se contrarreste, como dices tú, como usaste esa palabra. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? La, E. ¿Cómo? la E. La E. Esa es la respuesta. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ya lo habíamos visto y lo habíamos discutido. Realmente habíamos visto en la parte que este es un campo eléctrico uniforme. ¿Por qué se llama uniforme? ¿Por qué se llama uniforme ese campo? ¿Cómo? Que es constante. Exacto, es constante, Luis Carlos. La idea es hacer campos eléctricos uniforme que nos permita hacer tecnología, que nos permita encontrar aplicaciones para ello. Listo. Los campos eléctricos no uniformes son un verdadero problema. ¿Por qué un verdadero problema? Ya lo vimos. Si uno tiene dos cargas, positiva o negativa, pues uno ve que las líneas de campo se se deforman las líneas de campo. Y si acaba de poner otras 4 cargas, todavía más deforme ese campo. Entonces, ¿quién carajos va a poner mover algo o aprovechar la energía potencial que hay ahí si el campo eléctrico no es uniforme? Entonces, todos los circuitos que nosotros tenemos en la actualidad, los chips, los microchips, todo eso, todos esos circuitos aprovechan el hecho de que tenemos que armar campos eléctricos uniformes. Y esos campos eléctricos uniformes nos permiten mover cargas, nos permiten hacer cosas computacionalmente, que son los supercomputadores que tenemos. Entonces eso es importante. Bueno, 5 minutos de descanso, 9:21, 9:26, y hacemos 15 minuticos de fin de clase, y con eso creo que quedamos súper en el día de hoy. ¿Listo? Entonces descansen 5 minutos. Y ya nos vamos hasta las 9:40, y con eso nuestra clase queda de maravilla. Entonces, quiero que veamos una cosa importante, ahora que estamos viendo energía potencial, energía de interacción, etcétera. Y es este video. Voy a poner solo 5 minuticos del video, los otros 5 los ven ustedes luego, pero es un tema que me gusta trabajar, y que pues tuve contacto con uno de los laboratorios en Estados Unidos más importantes de este tema, y quedé fascinado, y me encanta pues como mirar, bueno, ¿y esto cómo es que va a funcionar? ¿Cuál es el futuro de esta energía? Entonces vamos a ver este video. Listo. La fusión nuclear. Hemos oído millones de veces hablar de ella, que si la energía del futuro, que si es imposible implementarla. ¿Es acaso algo de ciencia ficción? ¿Y qué narices es lo que han descubierto en este laboratorio de California? Pues venga, vamos al lío con el tema. Empecemos respondiendo la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué es la fusión nuclear? Pues resulta que la fusión nuclear es un proceso en el cual varios núcleos atómicos, se fusionan formando un núcleo más grande. La verdad es que dicho así parece muy sencillo, ¿no? Pues realmente no lo es. Como este canal va de economía y no de física, no vamos a convertirnos en opinólogos y a hablar de lo que no sabemos, así que no entraremos en profundidad. Lo que nos interesa saber son solo 3 cosas muy importantes. La primera es que en estos procesos, técnicamente llamados reacciones, se libera una cantidad de energía desorbitada, siempre y cuando ocurran en unas condiciones específicas. Para que os hagáis una idea de la brutalidad de energía que se puede obtener, pensad que estas reacciones solo se dan de forma natural en las estrellas. Evidentemente, para que todo esto tenga lugar, se necesitan unas temperaturas y presiones altísimas, condiciones que son imposibles de alcanzar en la Tierra. Y de aquí sale nuestro segundo punto.
Los seres humanos llevamos décadas mejorando las tecnologías para poder reproducir estas condiciones en un reactor de fusión a pequeña escala en un laboratorio. Pero hasta ahora, la cantidad de energía que teníamos que meterle para que el tema funcionara era aún más desorbitada que la que íbamos a producir. Conclusión, no logramos que saliera rentable, pero ¿tiene sentido seguir gastando dinero en una investigación en la que llevamos estancados años? Aquí viene nuestro tercer punto. Sí, sin duda. Porque además de que es una energía prácticamente ilimitada, no emite dióxido de carbono ni otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y para quien se lo esté preguntando, tampoco genera residuos nucleares. Eso solo sucede con los reactores de fisión. Por lo tanto, llegamos a nuestra conclusión final. Existe una forma de generar energía limpia a lo bestia, pero aún no somos capaces de que nos salga a cuenta. Pero, ¿cómo cambiaría el mundo si esto sucediera? Hagamos un ejercicio de imaginación. Pues bueno, en primer lugar, las fuentes de origen fósil y las nucleares clásicas lo tendrían muy chungo para seguir usándose. Es de entender que el proceso de descarbonificación se vería muy acelerado, y eso sería una muy buena noticia para nuestra especie y nuestro planeta. Por otra parte, a pesar de que la fusión es algo que ya está en la hoja de ruta de investigación de las grandes potencias, si cualquier país del mundo lograra un avance tan drástico como para poder implementar la fusión de forma comercial en el día a día, el resto del mundo se pondría en la cola sin dudarlo. Y es que en los últimos años hemos podido ver de primera mano cómo países tecnológicamente tan avanzados como Alemania han terminado por ser energéticamente dependientes. Vamos, que viviríamos una nueva gran revolución económica, tecnológica y energética. Por otro lado, es posible que todos estos avances en materia de fusión nuclear también llevarán a una mejora en el armamento nuclear de muchos países. A priori esto puede parecer una mala noticia, pero realmente esto aumentará la disuasión entre potencias, y todas estas tendrán menos incentivos para ir a la guerra. Y es que estamos hablando de una cantidad de energía loquísima. Desde un punto de vista teórico, un vaso de agua tendría la energía para alimentar a una familia durante 80 años. Así que, ¿cuál es el pero? ¿Qué truco hay aquí? ¿De verdad el único problema es que hay que investigar más para rentabilizar este tipo de energía? Pues no, no hay ningún truco. La verdad es que es así. Y es lo que se está haciendo. Desde la década de 1950, muchos investigadores se han encargado de construir reactores de fusión buscando una potencia suficiente como para alcanzar la rentabilidad científica en muchos países. Y esto mismo ha estado haciendo Estados Unidos en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, el LNLL, que alberga la Instalación Nacional de Ignición, o NIF, por sus siglas en inglés. Gracias a este equipo de investigación, toda nuestra prensa está hasta los dientes de titulares que hablan de que si la fusión va a revolucionar el mundo actual, que si adiós a la crisis energética. Incluso hay algún despistado que se ha atrevido a decir que, según este experimento, lo de que la energía ni se crea ni se destruye se acabó. Ahora bien, ¿ha cambiado de verdad algo con el archicomentado experimento del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore? Bueno, pues lo que han obtenido es que por primera vez la energía empleada para llevar a cabo la fusión en el reactor, 2,1 megajulios, es menor que la obtenida, 2,5 megajulios. Es un avance importantísimo, pero aún así hay que tener en cuenta que los medios siempre se vuelven locos con este tipo de noticias. La realidad es que aún no podemos echar las campanas al vuelo porque, amigos, la cosa tiene un poco de truco. Para obtener todos esos megajulios de más, han tenido que alimentar un láser con otros 300 megajulios. Vamos, que aún estamos muy lejos de tener una ganancia neta de energía, aunque es la primera vez que se obtiene una ganancia dentro del sistema físico del reactor. Es un gran paso, sí, pero fundamentalmente lo que ha presentado el LNLL es una enorme prueba de concepto. Además, los resultados aún deben ser revisados y también sería conveniente replicar el experimento cuanto antes. Y es que está claro que una cosa es hacer algo en un laboratorio y otra muy distinta poder implementar la tecnología a nivel industrial. Así que no tiene pinta que vayamos a tener reactores de fusión en 10 años, como se está diciendo por ahí. De hecho, cuando se habla de la posibilidad de que tengamos reactores de fusión comerciales en unas décadas, es probable que acabemos usando otro tipo de reactores muy distintos a los empleados en el experimento del LNLL. Mientras que en el mencionado experimento han utilizado lo que se conoce como fusión inercial, un protocolo que utiliza láseres de alta potencia para implosionar los núcleos, en otros experimentos activos se emplean otro tipo de reactores, los reactores de confinamiento magnético. Esta tecnología es la que usa, por ejemplo, el ITER. Espera, Borja, ¿qué es el ITER? Veamos.
Para avanzar en la explicación de la fusión nuclear se necesitan cantidades descomunales de recursos. Tanto es así que varios países tuvieron que unirse para construir el ITER, que son las siglas de International Thermonuclear Experimental Reactor, un proyecto en el que participan la Unión Europea, China, India, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Rusia. Aunque parezca mentira, sí, lo hacen todos juntos. Las instalaciones se están construyendo en Francia, costarán 24.000 millones de euros y tienen como objetivo demostrar la viabilidad científico-técnica de la fusión nuclear. No obstante, los experimentos del ITER se alargarán al menos hasta 2050 antes de que tengamos resultados concluyentes. Así que bueno, sigamos. Con todo, podemos afirmar que el experimento que acabamos de conocer es un enorme hito en la investigación energética, además de una clara llamada de atención para que todos los países se pongan las pilas a la hora de financiar trabajos sobre fusión nuclear. En el ámbito privado también hay iniciativas súper interesantes, y es que a pesar de todas las complicaciones que hemos mencionado, empresas como Helion Energy o General Fusion se han lanzado de cabeza a intentar conseguir lo que las organizaciones gubernamentales no pueden. A día de hoy existen numerosas startups que están financiadas por personajes del calibre empresarial de Jeff Bezos. Aparte de las anteriores, hay otras empresas, por si alguno las quiere investigar. Son, por ejemplo, CFS, Tokamak Energy o First Light. Estas dos últimas son de Reino Unido. Eso sí, ninguna de estas empresas cotiza en bolsa, por ahora, ni lo harán en un corto periodo de tiempo, así que toca esperar. Otro país que también está avanzando mucho en este ámbito es China. De hecho, una voz prestigiosa de la comunidad científica china, como es la de Peng Xianghue, profesor de la Academia China de Ingeniería Física, asegura que el país será capaz de operar una central de fusión en 2035. Igual es un poco optimista. Por otro lado, también hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que no nos podemos olvidar de la fisión nuclear. Actualmente cada vez está más claro que la transición energética pasa por echar mano de la energía nuclear. La idea sería algo así. Los combustibles fósiles quedarán desterrados. La fisión nuclear vendrá a ser parte clave en la transición hacia las renovables, que son sin duda la energía del futuro. En lugares como Estados Unidos, China o la Unión Europea, la inversión en renovables ha aumentado una barbaridad durante los últimos años. Un aumento al que la invasión de Rusia a Ucrania ha dado un nuevo empujón. Pero la energía de fisión nuclear también lo ha recibido. Estados Unidos y China son las principales potencias nucleares, con 96 y 50 reactores respectivamente. No obstante, ambos países han anunciado programas muy ambiciosos para aumentar su capacidad de generación. China está construyendo 150 centrales nucleares y espera tenerlas todas operativas en 2035, mientras que Estados Unidos tiene previsto construir 300 reactores compactos para 2050. Otro buen ejemplo es el de Francia. El país de los croissants genera el 70% de su energía en sus 56 reactores de fisión. Pero, ¿por qué os cuento todo esto? ¿Qué tiene que ver la fisión con la fusión? ¿No estábamos hablando de la segunda? Pues el caso es que al final, para ambos modelos es necesario llevar a cabo investigación científica básica, y al tratarse de energía de tipo nuclear es posible que muchos de los avances llevados a cabo en una de las tecnologías pueda ser útil para poder desarrollar mejor la otra. Vamos, que de una forma u otra parece que está claro que la energía nuclear va a jugar un papel muy importante en el futuro. Y si todo se ve como una carrera por conseguir rentabilizar la fusión, está claro que quien gane tendrá el mundo en sus manos. Finalmente, queda decir que a día de hoy estamos en una transición energética impulsada por la crisis climática, y pensar que la fusión será la salvación de la crisis medioambiental es de una ingenuidad enorme. La cuenta atrás para el planeta es mucho más corta que para la implementación rentable de la fusión. En prácticamente cualquier escenario teórico en el que la reducción de emisiones pueda tener un final feliz, son las energías renovables actuales, la eólica, la solar, etc., las que parece que generarían la mayor parte de energía. Así que no podemos confiarnos, y menos en algo que no tiene una fecha exacta. Como dicen los científicos de broma, la fusión es la energía del futuro y siempre lo será. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado ya sabes que puedes darle a like. Bueno, terminamos viéndolo. Eso es una opinión personal, la de ese youtuber sobre esos avances. Lo importante, jóvenes, es que en realidad la fusión nuclear está teniendo unos hitos muy grandes junto con la inteligencia artificial, junto con la computación cuántica, y
junto con la ciencia de los materiales. Entonces, es un tema muy, muy importante de trabajar, es un tema fuerte, bonito. Hay una cosa que es importante y es cuando ya entremos en los detalles técnicos de pronto de la fusión nuclear y conectemos los temas que estamos viendo en electricidad y magnetismo con con los problemas que tiene la fusión nuclear ahora, ¿sí? Es como el problema que se tiene de almacenar la energía solar. ¿Cómo carajos almacenamos la energía solar? Entonces ese es otro problema que a futuro tenemos que trabajar o mirar en este curso, porque todo eso tiene que ver, el almacenamiento de la energía solar tiene que ver con técnicas de cambios de energía cinética potencial y con unas propuestas que son muy bellas, que posiblemente en la próxima clase les muestre cuáles son las propuestas que hay en el mundo para hacer esto. Bueno, son las 9:40, yo creo que terminamos. Independiente de cómo siga este asunto, yo creo que vamos a continuar nosotros. Yo los invito a que sigamos, disfrutemos un poco este curso.